señores, bienvenidos a esta conferencia y coloquio de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Muchas gracias por su presencia. Esta semana tiene algo de especial en Tres Cantos, es la semana, como sabéis, de la cooperación, ¿verdad? Y aparte de todo esto, pues el año 2019 es, por un lado, no sé qué año será el centenario de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, pero realmente la Junta, la presidencia y la secretaría, etcétera, tomaron la decisión de dar esta conferencia o algo parecido porque son los 30 años del paso de la Declaración de los Derechos del Niño, como os digo, a una convención en la que se hace obligatoriamente, obligatoriamente. Y eso fue el año 89. Entonces tiene una fuerza legal internacional muy extensa y estamos hablando de una cuestión muy seria. Vamos a recordar, por lo tanto, que los niños son lo más vulnerable, es lo más valioso y lo más vulnerable de la sociedad. Y cuando hay crisis, que es casi siempre, quien sufre son los niños. Bueno, y los problemas en las personas mayores, pero bueno. Está de más esto, pero bueno, es que hay que recordarlo siempre, siempre. Los niños tienen derecho a la salud, a la educación y la protección, independientemente de dónde hayan nacido, del lugar en el que vivan. Además, hacer este recordatorio, digo celebración, vamos a pasarlo por alto, para hacer un llamamiento, sobre las necesidades que tiene la infancia en general en todas partes del mundo. Para hablarnos de un tema tan importante y de tanta trascendencia, digamos, no se puede exagerar la importancia del tema, ¿verdad? Alberto Casado Valera trabaja en una ONG que es Ayuda en Acción y él está en el área de base social y campañas y nos va a mostrar en esta conferencia cómo y dónde aparece la infancia con mayor fuerza. Sabéis que hay una agenda, la prensa suele referirse, la prensa seria, se refiere a esta agenda de las Naciones Unidas con cierta frecuencia. Es la Agenda 2030. Son, digamos, esencialmente objetivos, grandes objetivos para la humanidad, para el año 2030. Y donde más aparece la infancia citada como objetivo para trabajar en su mejora, son los temas de los que va a hablar fundamentalmente Alberto Casado. Y después, obviamente, pues nos va a explicar en detalle cómo funciona una organización tan amplia, tan compleja y tan importante como es Ayuda en Acción. Pues muchísimas gracias, señoras, señores. Alberto, muchísimas gracias y vamos a continuar. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, y buenas tardes a todo el mundo. Para mí y para Ayuda en Acción es un placer el estar aquí con todos ustedes y el tener la oportunidad, pues, de contar algo de todos estos retos tan importantes y tan fundamentales como son los derechos de la infancia, ¿no? Yo, primero, bueno, me llamo Alberto Casado Valera, como ha comentado Gabriel. Llevo ya 20 años trabajando en Ayuda en Acción. Siempre en el territorio, por así decirlo, de las campañas, y cuando hablo campañas, hablo de campañas que tienen que ver con la sensibilización de la población para llamar la atención sobre las carencias, sobre las necesidades, etcétera, y últimamente también en campañas de comunicación e incluso campañas de marketing. No es que me guste mucho el tema del marketing, pero al final todos tenemos que hacer un poco de todo en algunos aspectos, ¿no? Y luego también lo que voy a contar más o menos en esta charla es un poquito de la Convención de Derechos del Niño, unas líneas bastante genéricas para encuadrarlo,
Luego, fundamentalmente, la Agenda 2030 o 2030, que es como la solemos conocer más familiarmente, o la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablaré también sobre ella y sobre algunos. Son 17 objetivos, no me voy a detener en los 17 objetivos porque si no nos eternizaríamos y se haría bastante pesado, pero me voy a detener sobre algunos y ahí lo que voy a hablar es de cómo se reflejan las carencias de la infancia en estos momentos. Y luego voy a pasar a 2 o 3 ejemplos de acciones o de proyectos que nosotros estamos llevando relacionados con la infancia. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar. Lo primero es contaros un poco Ayuda en Acción, ¿no? Bueno, Ayuda en Acción es una organización que en 2021 hará ya 40 años. Tenemos una base social amplia, no somos de las más grandes, pero creo que somos la más grande de las medianas y la más pequeña de las grandes, por así decirlo. Tenemos como 125.000 socios alrededor, socios y socias en España, pero también tenemos alrededor de estos 125.000 socios, ya hay alrededor de unos 16.000 socios que están en México, en Colombia y en Perú. Una de las cosas que nosotros nos planteamos hace 4 años era que la solidaridad también nos gustaría extenderlo a aquellos países o a algunos de los países donde estamos presentes. Sabemos que la sociedad española es bastante solidaria, pero también sabemos y estamos comprobando que las sociedades, por ejemplo, de los países donde hemos abierto acciones de captación de socios, como son México, Colombia y Perú, también es bastante solidaria, con lo cual estamos cerrando un poco el círculo. Uno de nuestros, digamos, metas que trataría de cerrar el círculo es que cualquier persona pudiera apoyar proyectos de cualquier país sin importar dónde fuera y que algún socio peruano pudiera estar apoyando proyectos también en España, porque en España también tenemos proyectos de atención a la infancia. Estamos llegando más o menos a cerca de 1,5 millones, menos de 1 millón, 1,4 millones de personas en nuestra actuación. Aparecen ahí algunas cifras muy relacionadas con la infancia, de metas conseguidas en este último periodo estratégico. 369.000 niños y niñas que han accedido a la educación, 157.000, casi 158.000 familias que han visto incrementados sus ingresos y 128.000 niños y niñas que han mejorado su situación de desnutrición, sin contar con las más de 500.000 de personas a las que hemos estado asistiendo en ayuda humanitaria, en conflictos, desastres, emergencias de todo tipo, ¿no? Es importante para Ayuda en Acción la base social, porque sin la base social no haríamos nada. Nosotros nos sostenemos más o menos entre un 80% de fondos de personas individuales y el resto, 20%, es un mix, una mezcla de fondos que vienen o bien de empresas o bien de proyectos de cofinanciación a través de subvenciones de entidades públicas y privadas, pero mayoritariamente nos basamos en la solidaridad de la sociedad, con lo cual la conexión de la organización con la sociedad para nosotros es muy, muy, muy importante. Comentaba que iba a hablar de... Bueno, antes voy a hablar perdón, esto ya es la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, pero sobre la Convención de Derechos del Niño, como comentaba Gabriel, se hace este año 30 años de la Convención, ¿no? Es la Convención, es un tratado que tiene obligación por parte de los estados que la han ratificado a cumplirlo y es el tratado más ratificado del mundo. Hay 195 estados que lo han hecho. Esto significa que todos aquellos estados, España por supuesto es uno de ellos, que lo han ratificado tienen que cumplirlos con garantizar los 54 derechos que se manifiestan en esta Convención de Derechos del Niño. Hace 60 años de la Declaración de Derechos del Niño, que fue en el 59, pero lo importante es la Convención, porque efectivamente ahí marca la fuerza jurídica del tratado, ¿no? Y esto implica
que los Estados tengan que hacer cada 5 años un informe sobre el cumplimiento de la Convención. Se hace frente al Comité de Derechos del Niño, que es un ente de expertos. Hasta hace bastante poco, ahora ya lo han renovado, había un español que estaba en el comité. Era uno de los expertos y sigue siendo uno de los expertos en derechos de la infancia en el mundo. Y por ejemplo, en el último informe que presentó España fue en el 2018 y ahí se señalaban algunas carencias, ¿no?, relacionadas con la protección de la infancia. Luego me detendré en algunas relacionadas con pobreza infantil en España, que es algo de los proyectos y de las acciones que estamos desarrollando en Ayuda en Acción. Pero trataré un poco de enmarcar, de sobrevolar, por así decirlo, porque es un tema bastante amplio, cuál es la situación de la infancia en el mundo. Como comentaba antes, la Agenda 2030 se ratifica o se lanza en el año 2015, y se lanza en el año 2015 porque anteriormente hubo otra agenda internacional, que era la Agenda de Objetivos del Milenio, que eran 6, en que los Estados se comprometieron en el año 2000 a eliminar la pobreza en el mundo. Esta Agenda de Objetivos del Milenio estaba muy focalizada en los países pobres, por así decirlo. Ahí lo que tenían que hacer países como España era contribuir de manera solidaria a que la pobreza se eliminara de todos los países del mundo. Se avanzó bastante de 2000 a 2015 en cifras importantes de reducción de la pobreza, pero ya en el 2012 se vio que la agenda no se iba a cumplir en el 2015. Y a partir de 2012 lo que se hace es juntar 3 temáticas o 3 agendas. Por un lado hay una de lucha contra, acabar con la pobreza extrema, de lucha contra la pobreza. Hay otra agenda o otros objetivos que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y otra que tiene que ver con el bienestar social. Digamos que son los 3 retos que aparecen ahí. 193 países que son los que la firmaron, 17 objetivos que son los que aparecen ahí. Pasamos de 6 objetivos que eran los objetivos de desarrollo del milenio a tener 17 objetivos con los que los estados se comprometen. Y luego 169 metas, porque luego cada objetivo tiene unas metas específicas para que se cumpla el objetivo, con esos 3 retos de eliminación de la pobreza, cambio climático y una agenda económica y social, y que hay que cumplirlo en 15 años. El reto es que en 2030 los 17 objetivos se cumplan. En general, estamos en el 2019, ya queda cada vez menos para cumplir la agenda. Y efectivamente se han movilizado bastantes cosas. Una de las cosas más importantes que tiene esta agenda es que obliga a todos los países a cumplir esos objetivos. Países como España, países como Alemania, países como Burkina Faso, da igual el país que sea, todos los países, todos los gobiernos se comprometen con estos 17 objetivos de la agenda. Y va más allá. No solo son los gobiernos que tienen que liderar, obviamente, todas aquellas políticas que hay que poner en marcha para cumplir los objetivos, sino que también se implica a las empresas, se implica a asociaciones como Ayuda en Acción, por ejemplo, para que nos alineemos todos con los 17 objetivos para poder cumplirlos, y también a las personas de manera individual. Porque una cosa está clara, si todo el mundo tiene que conocer los 17 objetivos para poder cumplirlos, los gobiernos solo no van a poder hacerlo. Y un ejemplo muy claro se está viendo con todos aquellos objetivos o todos que tienen que ver con el efecto climático y con la reducción de los gases de efecto invernadero. Eso es algo que tiene que estar, digamos, dentro del día a día de todos nosotros y nosotras para efectivamente que eso se pueda cumplir. Las políticas están para un lado, pero luego
las personas tenemos en algunos objetivos que cambiar nuestros patrones de consumo o estar vigilantes de que los gobiernos están cumpliendo esta agenda, ¿no? Una de las cosas que todos sabemos es que los gobiernos tienen que liderar las políticas, pero los ciudadanos tenemos que estar atentos de que los gobiernos están cumpliendo con sus deberes, porque si no podemos estar simplemente esperando a que los gobiernos hagan cosas. Bueno, y luego las cosas no suceden como a todos nos gustaría que pasaran, ¿no? Otro de los... aquí, como veis, hay 17 objetivos. Comentaba que no iba a hablar de todos ellos. El 1 es el fin de la pobreza, hay uno de hambre cero, que es el 2, un objetivo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la igualdad de género, que es muy importante, el número 5... Todos aquellos políticas que tienen que ver con agua limpia, agua potable, acceso de agua también están ahí. El 7, que tiene que ver con energías limpias y sostenibles, que son necesarias para todo. El 8, que tiene que ver con trabajo decente. Estamos viendo cada vez más la precarización del trabajo. No solo son pobres las personas que no tienen trabajo, sino ya estamos viendo cada vez más a trabajadores pobres, trabajadores que teniendo trabajo no son capaces, digamos, de poder vivir de una manera digna, ¿no? El 9 tiene que ver con una industria y con la innovación, el 10 con la desigualdad, el 11 con las ciudades, en fin, hay muchos objetivos, como comentaba, no me voy a detener en todos, dejaré la presentación para que la puedan ver con más detenimiento y luego además la verdad es que la Agenda 2030 está en internet, hay bastante información, si queréis mucha más información con mayor detalle es bastante accesible. Una de las cosas importantes y el lema que tiene la Agenda es el no dejar a nadie atrás. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en que no podemos dejar a ningún niño ni a ninguna niña atrás en esta agenda, ¿no? Habéis visto los 17 objetivos y yo ahora os voy a hablar muy someramente de las 4 grandes líneas de trabajo que tenemos en Ayuda en Acción y cómo se relacionan con los objetivos. Nosotros no estamos contribuyendo de manera directa a los 17 objetivos, pero sí estamos contribuyendo a todos estos objetivos de una u otra manera. En este mundo cada vez más estamos todos un poco enamorados o falsamente enamorados de las siglas. Aquí hablamos nosotros de los gaps, que en inglés son brechas, ¿no? Y las brechas que nosotros estamos tratando de hacer más pequeñas son 4. La primera es una brecha que tiene que ver con la generación de oportunidades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de generar oportunidades en Ayuda en Acción, estamos hablando de 3 tipos de proyectos. Los que tienen que ver con una educación de calidad para todo el mundo, los que tienen que ver con promoción del empleo, especialmente de personas jóvenes, y con la generación de ingresos, fundamentalmente en comunidades rurales, que es donde trabajamos fuera de España. Cuando hablamos de adaptación para afrontar el cambio climático, lo que estamos hablando son también de 3 tipos de proyectos o de acciones. La primera tiene que ver con reducir el hambre, la segunda tiene que ver con agua y saneamientos y la tercera tiene que ver con energías limpias. Todo aquello que estamos haciendo para favorecer que en las comunidades donde trabajamos se utilicen cada vez más energías sostenibles. Cuando hablamos de que protegemos de la violencia y de la intolerancia, ahí igualmente hay 3 tipos de proyectos. Por un lado, aquellos que son de protección y atención a la infancia y a mujeres, violencia contra las mujeres, por ejemplo, violencia contra la infancia. Proyectos que tienen que ver con la capacitación, y esa palabra que utilizamos en las ONGs, que llamamos empoderamiento, pero que no es otra cosa más que capacitar a las personas para que tengan las herramientas para poder salir de esas dificultades. Empoderamiento fundamentalmente de comunidades, pero muy centrado en mujeres, en el colectivo de mujeres. Y las acciones
que tienen que ver con sensibilización, educación para la ciudadanía global, tratar de contar las cosas que pasan, cómo están las cosas en el mundo a la sociedad española. Y la S, la de salvar vidas, son aquellas que tienen que ver con la acción humanitaria. Acción humanitaria son todas esas acciones que llevamos a cabo en casos de desastres, de emergencias, terremotos, etcétera. Los proyectos que estamos empezando a desarrollar sobre desplazamientos o migraciones, que es un fenómeno que no es que está sucediendo más, sino que simplemente es más visible, siempre ha habido migraciones en el mundo. Y nosotros lo que sí vimos es que efectivamente en nuestro territorio, en los territorios donde estábamos, nosotros el contacto o cómo veíamos o cómo estábamos afrontando los desplazamientos eran territorios productores, por así decirlo, de personas que migran, porque son contextos muy pobres, de los cuales mucha gente es expulsada. También eran territorios de tránsito por el que pasaba gente que iba en busca de una vida mejor. Y por último, territorios de destino, como es el caso de España en muchos. Y luego el último de la S de salvar vidas, que está muy enfocado a algo que llamamos gestión de riesgos. Gestión de riesgos, proyectos de gestión de riesgos, son aquellos que desarrollamos en comunidades de países pobres fundamentalmente y que están orientados a prepararles, digamos, para reaccionar y para actuar frente a catástrofes o frente a emergencias, ¿no? Y ahí pues tiene que ver capacitación en alerta temprana de inundaciones o de terremoto, prepararles para actuar durante el terremoto, etcétera, y luego aquellos que tienen que ver con cosas tan sencillas o tan simples como dónde cultiva la gente, no cultivar en las avenidas de los ríos, no edificar en las avenidas de los ríos, etcétera, que parece muy sencillo, pero incluso aquí en España cuando viene una inundación, pues luego también pasan esas cosas, ¿no? Y ya, digamos, voy a empezar con el primero de los objetivos, que es el fin de la pobreza, ¿no? El número 1, ¿no? Ahí hay algunos datos que menciono. No me voy a detener mucho los datos porque para eso está la presentación, pero efectivamente, como antes comentaba Gabriel, nadie es tan vulnerable como la infancia frente a la pobreza. Son los más vulnerables porque también son los que tienen menos herramientas. Tenemos que pensar que el mundo está pensado por y para los adultos y que la infancia lo que hace fundamentalmente es depender de los adultos. Si los adultos responden adecuadamente de las personas que tienen a su cargo, de sus hijos o las personas que tienen a su cargo, pues todo está bien, pero cuando eso falla, la infancia es muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Y entonces, una de las cosas que tenemos que asumir es que efectivamente el mundo pensado para adultos tiene que tener una atención especial en proteger a la infancia. La pobreza afecta a la salud, afecta a la educación y afecta a las oportunidades futuras. Hablamos muchas veces de que la infancia es el futuro, pero la infancia es sobre todo presente, futuro será, pero lo que es presente y lo que hay que hacer es proteger su presente. Solo protegiendo el presente conseguiremos adultos, digamos, saludables, con una cabeza bien amoblada, por así decirlo, y con una educación buena y de calidad. Una de las cosas que también afecta directamente el tema de la pobreza es a la salud, ¿no? Luego lo veremos más con el caso cuando hablemos del hambre, pero bueno, a hogares más pobres la salud es mucho peor. Es obvio, tiene que ver con la calidad del agua, tiene que ver con la educación de los padres y las madres a la hora de la atención temprana o de prevenir enfermedades. Y otra de las cosas que sí me gustaría mencionar y creo que es importante es el tema de la pobreza en España. El tema de la pobreza en España, estamos hablando que hay casi 3 millones de niños y niñas que están en riesgo de pobreza y de exclusión en nuestro país, ¿no? Es casi un 30%, no llega al 30% de la infancia española está en situación de pobreza y de vulnerabilidad.
Cuando pensamos en pobreza infantil y, por ejemplo, miramos a África o miramos a España, las imágenes que vemos son distintas, porque lo que hacemos es, bueno, descontextualizarlo. Tenemos que pensar la pobreza en España en el contexto español, ¿no? Cuando hablamos del umbral de la pobreza en España, nos estamos refiriendo a familias que viven con 2 hijos, 2 adultos y 2 hijos, con menos de 18.000 euros al año. Y en caso de individuales, 8.000 euros. Eso es lo que es el umbral de la pobreza en España. Simplemente hay que hacer un cálculo rápido para ver si seríamos capaces nosotros de vivir 4 personas, 2 adultos y 2 niños con 18.000 euros al año. Aquí, si voy aquí aparecen más datos de pobreza en España. Y una de las cosas que sí preocupa mucho es que la pobreza, o sea, el tener hijos penaliza. Si vemos los datos, vemos que las familias con hijos son las que tienen más propensión a estar bajo el umbral de la pobreza. El 50% de los hogares con un adulto y un niño o más sufren una tasa de pobreza infantil 15 veces superior a la media, por ejemplo. El 81% de estos hogares monoparentales son liderados por mujeres. El adulto es una mujer. Y el 25,8% de los hogares con 2 adultos y un niño o más dependientes están también bajo el umbral de la pobreza. Y luego están otros hogares con más de 2 adultos y con un niño o más, que son el 33,6% de estos hogares que están bajo el umbral de la pobreza. Estos son hogares que, por ejemplo, pueden tener 3 adultos, pues una persona mayor, 2 adultos en situación activa de empleo y 1 o más niños. Pues bueno, el 33,6% de estos hogares está bajo ese umbral de la pobreza, que en este caso obtiene una renta inferior a 18.000 euros al año, ¿no? Luego contaré algunas de las cosas que estamos haciendo en Ayuda en Acción con este colectivo. Aquí se ve un poco la evolución de los datos de la pobreza y si bien aquí en el año 2014 fue el mayor repunte, ha ido bajando, pero aún así se mantiene bastante alta. España, comparado con el resto de países de la Unión Europea, es uno de los países que está en peor situación. No lo estamos haciendo bien en temas de pobreza infantil. También porque es cierto que en España las políticas habían dejado un poco de lado la atención a la infancia porque se consideraba que era la familia la que tenía que hacerse cargo de los niños y de las niñas. Esto es cierto, pero lo que ha pasado con la crisis es cuando las familias no han podido hacerse cargo de la infancia, pues esto ha repercutido en los niños y las niñas, ¿no? No se ha terminado. No sé qué he hecho. Perdón. Vale. Bueno, el otro de los objetivos de desarrollo sostenible es el de el hambre cero, y ahí pues también algunas cifras. 3 millones de niños menores de 5 años mueren al año por causas asociadas a la desnutrición. La desnutrición, digamos que es el factor más importante de pobreza, por así decirlo, que podemos barajar con niños. Hay 2 tipos de desnutrición, una desnutrición crónica y una desnutrición aguda. La aguda es la que relaciona el peso con la talla, y la crónica es la que relaciona la talla con la edad. Eso se llama también retraso en el crecimiento, A altas tasas de retraso o de desnutrición, tanto crónica como aguda, estamos hablando de situaciones ya de pobreza bastante importantes.
Hay 155 millones de niños menores de 5 años sufriendo desnutrición crónica, 52 con desnutrición aguda, y luego la otra cara de la moneda es el tema de la obesidad en países como el nuestro, ¿no? Cada vez hay más niños más jóvenes obesos. No tiene que ver con que coman mucho, sino con que comen mal. O sea, comemos mal, cada vez comemos peor, y esto está influyendo en aspectos de salud de la infancia, como puede ser el tema de la obesidad. Luego también esto sucede porque comemos peor y también porque la comida de peor calidad es más barata. Todos aquellos alimentos más procesados, yo qué sé, no quiero poner nombres, ¿no? Pero las hamburguesas, las salchichas, todas esas comidas que se hacen de manera rápida y son industriales, son aquella que es de peor calidad, afecta peor a la salud de las personas, y a los niños y a las niñas les está afectando muchísimo en países como España. Se habla ya de la siguiente gran enfermedad que ya en algunos sitios se está hablando de plaga, yo no lo quiero llamar tanto, que es la diabetes, ¿no? La diabetes, el tema del azúcar, se está volviendo uno de los grandes temas de la Organización Mundial de la Salud hacia el futuro, ¿no? Y es algo de lo que todos, cuando hablaba que la población nos tenemos que concienciar con todos los objetivos de desarrollo sostenible, este es uno de ellos, ¿no? El de alimentarnos cada vez mejor, el de alimentarnos, comer más sano y hacer que nuestros niños y niñas también coman más sano, que también está relacionado con el tiempo y con la precarización del trabajo. Por eso decimos que al final unas cosas están imbricadas con otras. Como comentaba antes, el hambre está afectando al sistema inmunitario, afecta a la educación, se atiende peor a clase, provoca retrasos en el crecimiento que pueden afectar a las capacidades de aprendizaje de los niños, y esto está lastrando al final el futuro como adultos de ellos, ¿no? La salud, ¿no? Algunos datos más. 16.000 niños mueren cada día por causas que se pueden evitar. En estas causas que se pueden evitar estamos hablando de enfermedades tan sencillas o tan simples de erradicar como puede ser una diarrea, ¿no? Que tiene que ver con el agua en buen estado mayoritariamente, ¿no? O que solo una de cada 4 mujeres embarazadas recibe al menos 4 visitas prenatales recomendadas. El 47% de las muertes de menores de 5 años a nivel mundial se producen durante los primeros 28 días. Y 1,8 millones de niños en el mundo menores de 15 años viven con VIH, y tan solo la mitad de ellos están recibiendo el tratamiento antirretroviral, ¿no? Aquí, en temas de salud, otro de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es la educación, ¿no? Comentaba antes de la educación. Si fomentamos, por ejemplo, la educación de los padres y las madres, más de las madres, porque son las que mayoritariamente se están ocupando o están más atentas de la educación de los hijos, la salud de su familia mejora bastante. Por ejemplo, temas como puede ser el de la diarrea, como puede ser detección temprana de enfermedades, la sensibilización de acudir rápidamente al médico cuando se producen síntomas. Estamos hablando de que en comunidades donde nosotros estamos presentes, el médico no es la primera opción de muchas familias, sino que acuden a la medicina tradicional, que no siempre es efectiva, ¿no? Y que en muchos casos pues, no logra sacar a las personas adelante. La educación, ¿no? La educación de calidad. Aquí en la educación de calidad, una de las cosas que hay que conseguir es que la escuela merezca la pena. Y cuando decimos que la escuela merezca la pena es que la educación que se dé en las escuelas sirva para la vida de las personas. Ya no bastan las 4 reglas, hay que aprender más cosas. Hay que enseñar también a los niños y a las niñas dentro de los contextos en donde viven, ¿no? Y sobre todo esas habilidades para la vida futura. Nosotros decimos que
este objetivo, el objetivo de la educación de calidad, es el habilitador de los demás objetivos. Si no fomentamos la educación, si no hacemos que la educación tire para adelante, va a ser imposible el conseguir los otros 17 objetivos, ¿no? También cuando hablamos de educación de calidad estamos hablando de entornos seguros de aprendizaje. Cuando decimos entornos seguros de aprendizaje hablamos desde entornos que tengan las infraestructuras suficientes, como servicios, por ejemplo, que tengan calefacción invierno, que los servicios sean para niños y para niñas, porque si no hay servicios diferenciados en muchas comunidades, cuando las niñas tienen la menstruación, las familias les impiden ir a la escuela. También entornos libres de violencia, que las escuelas sean espacios seguros libres de violencia, y esto tiene que ver también con la capacitación de los profesores y profesoras para luchar contra este tipo de situaciones, ¿no? La igualdad de género, el objetivo número 5, también para nosotros es uno de los más importantes, ¿no? Hay 200 millones de mujeres en el mundo que sufren o que han sufrido la mutilación genital femenina. Hablamos también que 4 de cada 10 mujeres chicas en África subsahariana se casan antes de cumplir los 18 años, ¿no? 120 millones de niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual a lo largo de sus vidas, ¿no? Al final estamos hablando de una situación enorme de vulnerabilidad de las niñas, que una vez más la educación es uno de los pilares fundamentales para luchar contra estas cifras, tratar de derrotar, ¿no?, a estas cifras. La educación es fundamental. Luego contaré algunos proyectos que estamos haciendo para ello. El agua limpia y el saneamiento, igualmente, casi 1.000 millones de personas, 844 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua potable. 2.300 millones de personas no disponen de instalaciones de saneamiento adecuados. Y casi 160 millones de niños viven en zonas con riesgo de sequías, y más de 500 viven en zonas con alto riesgo de inundaciones. Esto además se está viendo afectado cada vez más por los efectos del cambio climático. El cambio climático lo que está haciendo es cambiar, por ejemplo, los regímenes de lluvias, ¿no? Hicimos un informe hace muy poco, este verano, en Centroamérica, y hablaban los campesinos diciendo que llueve mal. Ellos verbalizaban así la situación. Dice, llueve cuando no tiene que llover. Eso les rompía toda la posibilidad y todo lo que ellos sabían de cómo se cultiva, ¿no? Ellos aprenden a cultivar lo que le han enseñado a sus padres, y a sus padres sus abuelos, y así. Y entonces, cuando el régimen de lluvias cambia de una manera que no es coyuntural, sino que es ya estructural, pues lo que está impidiendo es que estas personas puedan cultivar de manera adecuada. Y entonces ellos son cada vez más conscientes de que efectivamente el cambio climático les está afectando, ¿no? Esto es una de las cosas que organizaciones como la nuestra está trabajando cada vez más para tratar de adaptar precisamente a estas comunidades para hacer frente a los efectos del cambio climático. Y este es el último de los objetivos en el que me voy a detener, y luego voy a hablar de los proyectos. Este es el último, es el de alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Cuando hablamos de alianzas para lograr los objetivos, hablamos no solo que los gobiernos, como decía antes, tengan que cumplir su parte, sino que las empresas también tienen que alinearse con los objetivos de desarrollo del milenio. Afortunadamente, las empresas cada vez más son conscientes de la necesidad de que efectivamente puedan trabajar en unos entornos estables, en los que no haya pobreza, en los que haya seguridad, en los que el cambio climático sea manejable, etcétera, ¿no? Y entonces sí es cierto que las empresas cada vez más se están involucrando con los objetivos de la agenda. Hay mucho trabajo que hacer, pero esta es una buena noticia respecto a la anterior agenda de los objetivos del milenio, en el que las empresas no estaban llamadas y tampoco estaban involucradas. Aquí ya se están involucrando.
Y por nuestra parte, en cambio de alianzas, nosotros también, como organizaciones, también hacemos alianzas. Nosotros, aun siendo una organización en el entorno español grande, somos una organización muy pequeña en el entorno global. Nosotros trabajamos con alianzas, por ejemplo, en educación. Somos miembros de la Campaña Mundial por la Educación, que está presente en 150 países. Hay coaliciones nacionales de todos estos países y con las que nosotros trabajamos, sobre todo haciendo incidencia o tratando de entablar una relación con nuestros gobiernos para que cambien las políticas. En el caso español, lo que estamos haciendo desde esta coalición de la Campaña Mundial de Educación es tratar que el gobierno español dedique más volumen a la ayuda oficial al desarrollo destinada a educación, por ejemplo. Pero también estamos mirando que la educación que se esté impartiendo en España sea de calidad. Y esto es algo que efectivamente podemos dar por supuesto, pero que la realidad es bastante distinta. Otra de las alianzas que para nosotros es muy importante y tiene que ver con la infancia es nuestra participación en la plataforma de infancia de organizaciones que trabajan con la infancia en España. Nosotros somos miembros e igualmente en esta plataforma lo que hacemos son dialogar, acciones de presión y de incidencia política con el gobierno español para que mejore las políticas de infancia. Sabemos que este tipo de acciones se hacen mejor en conjunto con otras organizaciones. En temas de incidencia política el tamaño importa, es importante ir con un número importante de organizaciones y con las mismas demandas. Aquí, por ejemplo, lo que estamos pidiendo en el caso español es que se aumente la cuantía por hijo a cargo, ¿no? Una de los factores que consideramos más fundamentales para eliminar la pobreza infantil en España. O que se haga un pacto de Estado por la educación, igual que en su día se hizo el Pacto de Estado de Toledo en función de las pensiones, que se haga un pacto de Estado por la educación y que, digamos, que vaya más allá de las políticas partidistas de cada gobierno y que se establezcan unas bases mínimas para que la infancia, esté el gobierno que esté, pues tenga unos mínimos y que sean comprometidos y asumidos por todos los gobiernos, sean del signo que sean y sean del color que sean, ¿no? Y eso, digamos que son las dos claves que estamos empujando más desde la plataforma de infancia. Iba a contar 3 ejemplos ya antes de terminar y dar paso al coloquio que tienen que ver con infancia y cómo nosotros estamos trabajando para contribuir a estos objetivos de desarrollo del milenio. Uno de ellos es un proyecto que estamos desarrollando o que desarrollamos en algunos países, trasladamos en 3 países, en Perú, en El Salvador y en Nepal. Hablaré más del caso nepalí, que es luchar contra la trata infantil, ¿no? La trata infantil es una de las problemáticas más espeluznantes, ¿no? que puede haber. Es el tercer negocio ilícito más lucrativo después de las armas y las drogas. La trata de personas es el tercer negocio que está consiguiendo más dinero. Y en el caso de la infancia, nosotros en Nepal lo que trabajamos son en aspectos muy concretos que tienen que ver primero con sensibilización, y ahí lo que hacemos es hablar en aquellas comunidades rurales más alejadas y más apartadas sobre los peligros de la trata. Al final, las niñas, fundamentalmente niñas, que acaban en las redes de los traficantes, se acaban engañadas por promesas de un trabajo, generalmente fuera de Nepal, que luego el trabajo no existe, acaban en burdeles, acaban explotadas en trabajo doméstico en países del sudeste asiático o en países del Golfo también. Y lo que hacemos en esta primera fase de sensibilización es vamos a las comunidades remotas, explicamos que efectivamente es importante que las niñas vayan a la escuela, terminen la educación secundaria al menos, porque lo que sí está comprobado es que
hay como 3 veces más posibilidades de que una niña acabe en las redes de la trata si no ha terminado la educación secundaria. Si ha terminado la educación secundaria tiene más herramientas para poder, digamos, detectar, porque se trata de detectar sobre todo cuáles son esas trampas de esas promesas que no existen, ¿no? En ningún sitio se atan perros con longaniza y desde luego la educación secundaria, especialmente de las niñas, está enfocada a eso. Otro de las acciones que hacemos en Nepal es la prevención. Para ello lo que trabajamos es en las fronteras. Nepal tiene una frontera abierta con la India, en la que hay 70 puestos fronterizos. Nosotros trabajamos con organizaciones nepalíes que están en 68, creo, 67 puestos fronterizos, y lo que hay son jóvenes que han sido rescatadas de la trata, que han sido víctimas de la trata y que ya que han conseguido salir, y están en la frontera informando a jóvenes también, a chicas jóvenes que pasan por la frontera. No hace falta enseñar pasaporte, simplemente se cruza la frontera y ya está, es una frontera abierta. Y entonces lo que se hace es, cuando hay grupos de jóvenes, se entabla conversación con ellas, se les da información, se les pregunta si saben a dónde van, si van a trabajar, si saben la dirección de la empresa, en fin, tratar una vez más de explicarles que si pasan a la India con una promesa de empleo, que están muy seguras que ese empleo existe y que van allá. Hay muchas jóvenes que justo en la frontera no tienen todos esos datos y entonces ahí se echan ya para atrás y vuelven a sus casas, ¿no? Otro de los trabajos que hacemos es de rescate. Trabajamos con organizaciones que están en la India y que hacen acciones de rescate en los burdeles, ¿no?, de la India. Muchísimas de las víctimas de la trata de Nepal acaban en burdeles de la India, del norte de la India. Y lo que hacemos, tenemos personas allí que identifican cuando vienen jóvenes nuevas a los burdeles. Esto funciona de que se hacen campañas de publicidad diciendo ya hay nuevas chicas que han llegado al burdel. Entonces tenemos personas que están allá, visitan a los burdeles, entablan contacto con las jóvenes y luego se entabla contacto con la policía. Generalmente no con la policía de ese distrito, sino con la policía, con los servicios centrales de la policía de la ciudad, porque generalmente o es fácil que la policía del distrito, la policía local, esté o tenga conexiones con los proxenetas o con los dueños de los burdeles. Y ahí se organizan redadas, que si bien es un trabajo más espectacular, no es donde se consigue los mayores efectos, ¿no?, ni los mayores réditos, ¿no? El mejor trabajo que se hace es el de capacitación y el de sensibilización. A todas estas jóvenes que se rescata se les hace después un trabajo de recuperación. Muchas vienen pues con enfermedades de transmisión sexual, muy tocadas psicológicamente. Se les recupera en colegios donde nosotros tenemos dos centros, uno en Nepal, uno en Katmandú, para chicas jóvenes, y otro para un poquito más mayores, también en Katmandú, ¿no? Y ahí lo que se hace es darles formación, capacitación para que puedan integrarse a la vida. Pero fundamentalmente el trabajo de lucha contra la trata se consigue, o nosotros lo conseguimos, con mayor rédito en inversión en educación secundaria para jóvenes. Otro de los ejemplos que quería poner, que tiene que ver también con violación de los derechos o de protección de la infancia, es el que tiene que ver con víctimas de mutilación genital femenina en África, ¿no? Uno de nuestros proyectos en Kenia también se centra en la educación. Las familias, en la zona en la que trabajamos, la mutilación genital femenina es un rito de paso. Aquí casi se equipara o se puede equiparar como a la comunión, ¿no?, a hacer la primera comunión. Entonces se vive como una fiesta, y a partir de ese momento, una vez que se ha practicado la mutilación genital femenina, la niña ya es casadera, ¿no?, y entonces se puede casar o la pueden casar, con lo cual también hay un tema de
liberarse en familias muy vulnerables, liberarse de un miembro, que en este caso es las niñas, y pasa a estar bajo el ámbito de su familia política, de su marido o de sus suegros, ¿no? Entonces, aquí el trabajo que nosotros hacemos es, una vez más, es de educación de las familias, educación también de las mujeres y cambio de roles, ¿no? De las mujeres que practican la mutilación genital femenina, suelen ser también las parteras. Y entonces lo que hacemos es darle mucha más formación relacionado con el parto y con atención a la salud, y también explicarle cuáles son digamos, y concienciar cuáles son los riesgos de la mutilación genital femenina. Igualmente aquí hay muchísimo trabajo que hacer con los líderes de las comunidades y con los adultos y con los hombres, ¿no? Hay trabajo de concienciación, igualmente, concienciar de que la educación es la mejor, herramienta, el mayor legado que pueden dar a sus hijas, para que se casen y para que no se casen y para que decidan por ellas mismas, ¿no? Y el otro ejemplo que iba a hablar es el de pobreza infantil en España. Nosotros empezamos a trabajar en España ahora unos 5 años. Nosotros siempre hemos trabajado fuera de España, pero por la crisis mucho de nuestra base social se puso en contacto con nosotros y nos preguntaba que, igual que trabajábamos fuera de España, ¿por qué no podíamos trabajar también en España? Eso fue una de las razones. Otra de las razones es que en muchos de los colegios donde nosotros estábamos explicando a los chicos y chicas qué era la pobreza, por qué había países pobres y otros que no eran pobres, etcétera. Nosotros hacíamos ese trabajo durante muchos años y los profesores y profesoras empezaron a decirnos que en las clases ya había niños y niñas que no tenían, que iban al colegio sin desayunar, que se borraban del comedor porque no podían pagar las becas de comedor, que no podían pagar los libros, etcétera. Que habían situaciones bastante graves de pobreza infantil. Y luego la tercera razón por la que nos metimos a trabajar en España es que efectivamente en un mundo global en el que vivimos ya no podemos estar hablando de países pobres y países ricos, sino de personas que acceden a derechos y otras que no acceden a derechos. Estamos viendo que cada vez en España hay unas desigualdades mayores, cada vez hay un número más importante de población que, como decía antes, incluso teniendo trabajo, pues no llega a final de mes, no es capaz. Estamos en un proceso de precarización del trabajo y para nosotros era importante. Nosotros empezamos a trabajar, como decía, hará unos 4 años, ahora estamos presentes en 10 comunidades autónomas y en cerca de 90 colegios y institutos de educación secundaria, y allí lo que hacemos fundamentalmente, tenemos un programa de atención a becas comedor, que es aquellas familias que se quedan lejos, o sea, por poco no llegan a la ayuda que le puede ofrecer el ayuntamiento o las comunidades autónomas de becas comedor. Como decía antes, los límites que se están barajando para el umbral de la pobreza son en el caso de una familia de 4 personas, de 18.000 euros, pero si ganas 19.000 estás en la misma situación, con la dificultad de que encima no tienes la ayuda. Pues entonces nosotros nos centramos más en aquellas familias que no recibían las ayudas gubernamentales o del ayuntamiento o de las comunidades autónomas para poder acceder a esas becas comedor. Eso afortunadamente ha mejorado bastante de 4 años en adelante. Aún así seguimos dando becas comedores a algunas familias. Eso es uno de los ámbitos de trabajo. Y otro de los ámbitos muy importantes en el que cada vez estamos dedicando más recursos es en la educación de calidad. En España hay una educación gratuita, que efectivamente lo que son las clases más importantes, el currículum, por así decirlo, eso es gratuito, es asequible a todo el mundo, pero hay otros aspectos que no son gratuitos y que afectan mucho a la calidad de la educación y a la capacidad que tienen los niños y niñas de tener una buena educación, de ir bien a la escuela, de aprender, digamos, bien, de hacer sus deberes, etcétera, ¿no? Y ahí hablamos todos aquellos aspectos que tienen que ver con las clases extracurriculares,
clases de apoyo, pues por ejemplo de idiomas o de deportes o de programación. Ahora otra de las cosas que se está que en la que estamos incidiendo mucho tanto en España como fuera de España es en la capacitación en la programación. Nosotros ahora decimos que aprender a programar, y no estoy hablando de aprender a manejar un ordenador, sino aprender a programar, es como el inglés, o va a ser como el inglés. Vivimos en una sociedad cada vez más digital en la que va a haber dos tipos de personas: aquellos que sean capaces de interactuar con las máquinas y con el mundo virtual, y aquellos que van a estar al servicio de las máquinas. Nosotros queremos cada vez formar a más personas que sean capaces de tener esos conocimientos que les permitan interactuar con el mundo virtual. Y luego aspectos de calidad educativa que tienen que ver, como decía antes, con becas comedor también, con el tema de la alimentación, becas de estudio, el ocio educativo también muy importante. Comentaban las compañeras que trabajan en este programa de pobreza infantil en España que había barrios en Málaga en el que solo había niños que solo habían ido a la playa 3 veces en su vida, y viviendo en Málaga, que está, bueno, que es un puerto de mar. Y son cosas como inconcebibles, no, como que no se conciben hasta que no te las cuentan, ¿no? O familias que, bueno, que no ya en Málaga, sino en el interior, que nunca han visto el mar, que no han conocido el mar, que cuando hay actividades extraescolares, que es visitar un museo o visitar, yo qué sé, hacer cualquier tipo de actividad cultural o deportiva, no pueden ir pues porque no pueden pagar ni siquiera el transporte para el bonobús o el autobús o la cuota de autobús. Seguro que ustedes conocen colegios en los que las asociaciones de padres y madres están contribuyendo de manera solidaria a este tipo de gastos para aquellas familias que no pueden hacerlo. Pues nosotros también estamos empeñados en que todos los niños y niñas puedan atender a todo tipo de actividades del colegio y que no se crean castas dentro del colegio. Y esto sería estos 3 ejemplos: el ejemplo de Nepal con la trata, el ejemplo de Kenia con la mutilación genital femenina y la lucha para evitarla, y en el tema de España en pobreza infantil. En pobreza infantil, ya termino, esto sería lo último que diría, otra de las cosas que estamos haciendo es trabajar especialmente, voy a decir con padres y madres, pero al final trabajamos más con las madres. No sé qué pasa, pero casi siempre en todas las actividades, cuando estamos hablando de familias vulnerables, las que acaban viniendo a las acciones y acaban involucrándose en las actividades de los colegios son las madres, ¿no? Trabajamos con madres que están desempleadas, y aquí, por ejemplo, uno de los aspectos que hablaba de colaboración con empresarial, trabajamos de la mano con empresas especializadas en capacitación de recursos humanos, pues para enseñarlas a elaborar un currículum, para presentarse a entrevistas, para que puedan tener esas capacidades, esas herramientas que las pueda situar en el mercado de trabajo. O también estamos haciendo proyectos más pequeños de emprendimiento, como con unas mujeres en Zaragoza y en Alicante, de capacitación con una empresa pequeña de costura, bueno, que es pequeña pero que ya está participando en algunos certámenes de moda, de la mano también, y aquí volvemos a hablar de alianzas con escuelas de diseño industrial, ¿no?, que les están ayudando para mejorar y para enseñarlas en esa, bueno, pues en esos empleos que pueden conseguir. O lo que estamos haciendo también en otros colegios con otro grupo de madres, que tiene que ver con apoyarlas para que se saquen el carnet de conducir, ¿no? Algo tan sencillo, o que puede parecer tan sencillo como tener o no tener coche, les permite acceder o no a un tipo de trabajos o tener también mayor independencia en ese caso. Y hay otro que tiene que ver con comedores escolares. Estamos trabajando con empresas que forman a grupos de madres para trabajar en comedores escolares como monitoras de comedores escolares. Al final, lo que estamos viendo y lo que todos sabemos es que si las familias tienen las herramientas necesarias y tienen empleos y empleos dignos y decentes, pues la infancia va a vivir mejor. O sea, en definitiva,
Para nosotros la infancia es uno de los retos más importantes, de los colectivos en los que más nos fijamos, y estos 3 proyectos son 3 ejemplos en los que nosotros tratamos un poco de ayudar y de contribuir a estos 17 objetivos. Y por mi parte, pues dejo ya el espacio abierto para todas las preguntas que quieran hacer desde el público. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte estos datos que nos has ofrecido, que verdaderamente son estremecedores, porque uno de ellos, el que dice que en 2030 el 80 y tantos % de la población que va a estar en extrema pobreza, todos estarán en África. O sea que cuando vemos en televisión, pues yo qué sé, la India, Pakistán, estos países que también teóricamente están pobres, incluso Sudamérica, no es comparable con la situación africana, por lo tanto. Sí, África es es el continente, digamos, donde va a haber una mayor explosión demográfica. Se piensa que hay países como Egipto, Nigeria, hay grandes países en África que están teniendo una explosión demográfica, están siendo incapaces también de retener a su población. La infancia no es una prioridad, pues porque hay muchos niños, ¿no? Y cuando hay muchos niños, pues al final es un objeto, y perdón que utilice esta palabra, como de reemplazo, ¿no? Digamos que la seguridad social que pueden tener las familias es tener muchos hijos, y en esos muchos hijos habrá algunos que sobrevivirán, otros que no, y los que sobrevivirán serán los que se hagan adultos y acaben cuidando a los mayores, ¿no? Esto sigue siendo una manera de funcionar. Hace falta mucha inversión en un continente como África, y hace falta apoyo a gobiernos que, si bien es cierto, los gobiernos africanos, digamos que no están de brazos cruzados, los gobiernos africanos están tratando de mejorar a marchas forzadas, pero sí es cierto que gran parte de la economía africana se basa un poco en la venta de materias primas. La venta de materias primas, sobre todo para países como los nuestros, países del norte, ¿no? Pues productos agrícolas, productos de minería, etcétera. Estas industrias que se basan fundamentalmente en la materia prima no generan mucho valor añadido, generan unas economías muy débiles y muy dependientes del exterior, y que además no son capaces tampoco de hacer frente un poco a las situaciones locales. Por eso hay que hacer un trabajo conjunto, desde luego con todos los gobiernos, de apoyar a estos gobiernos. Y en el caso español, por ejemplo, nosotros hablamos de la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? La ayuda oficial al desarrollo, seguro que han escuchado hablar del 0,7% del Producto Interior Bruto que hay que dedicar a solidaridad, que los estados tienen que dedicar a solidaridad. En el caso español, por producto de la crisis, en gran parte bajó de 0,4%, que se llegó en los mejores tiempos, a un 0,2%. Estamos a un 0,2% de ayuda oficial al desarrollo. Y no hay visos de que esto pueda incrementarse. Muchas veces cuando nosotros hablamos con el gobierno, ¿no?, y les ponemos sobre la mesa estos datos, pues el gobierno obviamente dice, oye, es que no hay dinero para todo, ¿no? Pero cuando se dice que no hay dinero para todo, yo creo que es importante poner las prioridades encima de la mesa, y si la infancia es una prioridad para todos, pues la infancia o las políticas de infancia deberían ser una de las prioritarias, ¿no? Yo creo que esa contestación de no hay dinero para todos, que muchas veces se dice, el siguiente es decir, bueno, ¿y entonces para qué hay dinero? Y el para qué hay dinero es donde hay que ver y donde la sociedad se tiene que situar, pues para luchar, para pedir efectivamente que la infancia esté protegida en España, pero que también
España pueda contribuir con esa cuota, con esa parte, con ese compromiso para ayudar a estos países. Pero luego también incide no solo con la política de ayuda oficial al desarrollo, sino con las políticas comerciales, ¿no? Cuando comentaba antes, las políticas comerciales españolas también tienen que estar en línea con estos objetivos, ¿no? No podemos trabajar con políticas, por ejemplo, energéticas en las que estemos destrozando, y no hablo de empresas españolas, hablo de cualquier tipo de empresas, de cualquier tipo de multinacional, que se estén esquilmando los recursos naturales de otros países, ¿no? Y que no quede nada, digamos, de rendimiento y de riqueza en estos países, que al final, como decía antes, son economías basadas en el extractivismo, es decir, productores de materias primas que se venden sin elaborar y sin generar ese valor añadido que es el que al final genera esa riqueza y esas clases medias, ¿no? Y eso es una de las cosas. Pero vamos, una de las cosas, estos datos son demoledores, por así decirlo, pero la parte buena es que todo esto ha sido causado por el hombre. Y si ha sido causado por el hombre tiene que ser capaz, y es capaz, y además hay recursos para hacerlo. Lo que pasa es que hace falta voluntad política y ser capaces también de pensar dónde ponemos esas prioridades. Sí, quería hacerte un par de preguntas. Sí. En algunas de estas campañas, por ejemplo, las que han mencionado de lucha contra la trata sexual en Nepal o el tema de la ablación en África, en Kenia, ¿utilizáis a personas del país, mujeres del país, para que sean ellas mismas las que hagan esas campañas informativas con las niñas, etcétera? Personas del país en las que hayáis formado previamente. Eso por un lado. Y luego también, en este tipo de campañas, os dirigís también a los gobiernos para ver si conseguís algún tipo de vigilancia por parte de las autoridades en cuanto a pues, el tema de la trata de blancas, o para que no abandonen prematuramente los niños los colegios o las niñas, y qué respuesta recibís de estos estados, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, ayuda en acción. No trabajamos con expatriados. Expatriados son personas españolas que trabajan en los países. Nuestros empleados son locales. Y en Nepal trabajamos con nepalíes, en Honduras con hondureños y tal. Lo hacemos así porque ellos son los que mejor conocen, digamos, el contexto sociocultural del país, son los que tienen mayores capacidades pues, para interactuar con gobiernos, para interactuar con los campesinos o con las familias, y eso sí, para nosotros es importante. Nosotros lo que sí hacemos pues son reuniones y bueno, y contacto. Ahora es mucho más sencillo, ¿no?, el tema del contacto. O sea, pero los personal que nosotros tenemos en países es personal local, ¿no? Y sí hacemos campañas con los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos pues tienen tan buenas y tan malas respuestas como tiene el gobierno español en muchos casos. O sea, digamos que no hay ningún gobierno per se malvado, todos los gobiernos quieren, y de manera bueno, objetiva, legítima y además yo creo que sincera, lo mejor para sus ciudadanos. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de Nepal, nosotros trabajamos bastante en línea con la policía, ¿no? Con la policía tenemos una interlocución, y lo que hacemos también es dar formación a los agentes de policía para que puedan luchar mejor contra la trata, ¿no? Y para ello, como comentaba antes, estamos trabajando con chicas jóvenes que han sido víctimas de explotación sexual y que han estado en burdeles. Y entonces ellas, digamos, que son las que están formando a la policía para decir, bueno, cómo, incluso en la frontera, ¿no? Es decir, ¿cómo pasé yo la frontera? Pues yo pasé la frontera, ¿qué hice? Me vestí con mis mejores ropas para que no me detectaran, pasé de determinada manera, no sé qué. Digamos que hay un lenguaje gestual que las
chicas conocen y que son capaces también de contar a la policía y de informarlas, ¿no? En el caso de Kenia, por ejemplo, Kenia en sí, la ablación está prohibida. O sea, por ley la ablación está prohibida. ¿Qué pasa? Pues que la ablación en comunidades rurales está muy metida en lo que es el contexto cultural de estas comunidades, y entonces ahí el gobierno también está contribuyendo para efectivamente con campañas para eliminar este tipo de prácticas. El gobierno es consciente que la mutilación genital femenina es una violación de derechos de las niñas y como comentaba, está prohibido. Lo que pasa es que es muy difícil también el luchar contra estas culturas, ¿no? Prácticas culturales, ¿no? Malas prácticas culturales, porque hay prácticas culturales que son muy buenas y otras que son muy malas, ¿no? Como esta, ¿no? Pero efectivamente, si hay conciencia por parte de los gobiernos, hay interlocución con los gobiernos y luego en algunos casos hay mejores o mayores respuestas. Hola, gracias Alberto. No nos has hablado nada específicamente de cómo ser socios, porque supones que o somos casi todos o ya lo sabemos y tal. Y bueno, me interesaría que, por si acaso, lo explicaras algo. Y por otra parte, yo animaría a todo el mundo, aunque muchos de nosotros tengamos ya una edad más que considerable, que nos animemos a, como seguiréis con el sistema de apadrinamiento, ¿no? Pues a apadrinar a algún niño, a alguna niña de Nepal o de Kenia o de aquí o de donde sea, como, en este caso, como nieto en mi caso, ¿no? Y en muchos de nosotros, que un nieto más que tenemos en la familia, que nos ayude cada vez que algo, no de lo que nos sobra, que eso sería pecado tirarlo y tal, sino que en una austeridad acordarse de que, bueno, tenemos que poner una parte para que a final de mes paguemos la educación, la alimentación y la sanidad básica de ese nuevo nieto o nieta, ¿no? Por un lado. Por otro, el que animemos a nuestros hijos que apadrinen a algún niño, alguna niña. Y los que tengamos alguna relación con la educación, que a los jóvenes les animemos a que tengan amigos, incluso de su propia edad, porque hasta los 15, 16 años más o menos siguen los apadrinamientos, ¿verdad? Pues que tengan en cualquier parte del mundo una persona que gracias a ese pequeño sacrificio que supone el apartar, el acordarse de que una cerveza, un no sé qué, un capricho, significa que pueda comer un niño durante un mes, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bonita, que es que una chica, una alumna, se encargó de, entre 4 o 5 que eran de la pandilla, todos los sábados lo primero que hacía cuando salían era apartar la cuota, el pequeño donativo que daban para apadrinar a un niño. A mí me pareció de una ternura increíble y que la marcó para siempre, porque ha tenido siempre en su vida, en su familia, un plato más, una mesa, una silla, en la silla para ese niño apadrinado. Gracias. Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta, porque este es el momento comercial, por así decirlo, del asunto. No, en serio, como comentaba antes, Ayuda en Acción no es nada sin su base social. Tenemos, como decía antes, 125.000 personas que están apoyando con pequeñas contribuciones para que todo esto funcione. Y tenemos varias formas de colaborar, ¿no? Digamos, la forma en la que hay más socios son los padrinos, ¿no? El apadrinamiento en lo que consiste es que
con la cuota, que estamos hablando más o menos de unos 60 céntimos de euro al día, unos 18, 16, depende de euros mensuales. Lo que se hace es apoyar o bien a un niño o a un grupo de niños. También estamos trabajando ahora, apadrinar a un grupo de niños para que en esos comunidades donde viven los niños desarrollar todos esos proyectos de salud, proyectos de educación y proyectos de generación de ingreso para sus padres y madres, ¿no? Eso es una forma, el apadrinamiento. Y como tú bien dices, muchos de nuestros socios son hijos de personas que fueron socias en su día. Nosotros sí vemos que la solidaridad es algo que se hereda. O sea, cuando una familia es solidaria, se ve que luego los hijos contribuyen, bueno, con Ayuda en Acción o con cualquier otra causa. O sea, al final, la solidaridad, digamos, que se mama en las familias. Y es muy importante que cada cual sea consciente de ese rol que tiene de transmitir esos valores, ¿no? Y el apadrinamiento o Ayuda en Acción es una manera más de canalizar, digamos, esa solidaridad. Como decía antes, se puede apadrinar a un grupo de niños con esas cuotas, y luego también tenemos otras posibilidades que llamamos socio-causa, ¿no? Y entonces es o causa infancia, o causa mujer, o causa emergencias. ¿Qué significa? Si tú eres socio de una causa infancia, es que estás apoyando todos aquellos proyectos que están relacionados con la infancia. Si estás apoyando la causa mujer, de mujer, y si estás apoyando en la causa de emergencias, todas nuestras acciones de emergencias. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra base social? Nosotros, la verdad es que a veces incluso da la sensación de que mandamos demasiada información, sobre todo si tenemos la dirección digital. Al final hay gente que dice, oye, no me mandes más cosas, ¿no? Pero lo que hacemos sí o sí es 2 veces al año mandamos un estado de cómo va el proyecto en que cada socio o socia está apoyando, que se ha hecho, y lo que hacen los niños es escribir una carta un poco contando desde su experiencia, pues cómo les va la vida, cómo están mejorando, cuáles son sus expectativas de vida, qué les gustaría ser de mayor, depende del niño y del momento, pues te escribe una carta u otra. Pero sí se establece ese vínculo entre las familias de acá y las familias de allá, y esa relación que va más allá de esa pequeña aportación económica, sino que también es otra manera de conocer otras culturas. Y como decía anteriormente, en familias, estamos viendo que en familias que han sido socias de Ayuda en Acción o padrinos de Ayuda en Acción, cuando los hijos se independizan, siguen siendo socios en muchos casos, o se hacen socios, ¿no? Y eso para nosotros, la verdad, sí es una satisfacción muy, muy grande. Y respecto a gente pues como vosotros, ya más mayores, pues la verdad es que nosotros tenemos una base social bastante importante. No me sé ahora exactamente el dato, pero creo que hay como un 35, casi un 40, no llega al 40% de personas de la base social que son mayores de 55 años, ¿no? Hay una parte importante de ese apoyo que nosotros recibimos, que viene de un sector de la población ya con mucho bagaje, con mucha experiencia, que también indica, yo creo que también un grupo de personas con unos valores importantes. Pero para nosotros, el que conozcan la organización, el que tengan esa posibilidad o bien de colaborar de la manera que sea, o incluso dando un donativo sin comprometerse a mes a dar una aportación, pues nosotros encantados. Yo, si queréis, lo que puedo hacer es pasaros los datos para que cuando publiquéis la noticia se pueda acceder de manera digital a la página web y sea mucho más sencillo el hacerse socio, o bien por medio del teléfono. Mañana mismo se puede llamar a la organización, yo os puedo dar el número de teléfono y llamar a la organización. Es el 91 520 60 60, ¿no? Pero bueno, como decía antes, yo creo que es más sencillo que os pase a vosotros
lo que son los datos y allí os diga y os contemos cuáles son las maneras de colaborar. Y animar sobre todo a vuestros allegados, a vuestros conocidos, a vuestros familiares, que es importante aportar con Ayuda en Acción, con Médicos del Mundo, con Médicos Sin Fronteras. Cada uno, como nosotros decimos, tiene su causa, le interesan más unos temas u otros, a otros les interesa más el medio ambiente, a otras personas más las mujeres, a otros más la infancia. Hay organizaciones de todo tipo, hay muy buenas organizaciones en España y se puede confiar y se hace muy buen trabajo. Yo animaría a que vosotros, desde esa experiencia vuestra, también se dice que España es un país solidario comparado con otros países, porque yo creo que años atrás le hemos visto muy de cerca las orejas al lobo y se ha pasado muy mal en España, ¿no? Y esa conciencia de haberlo pasado tan mal, yo creo que nos acerca mucho a las situaciones y a las situaciones de necesidad que pueden estar viviendo en otros países. Bueno, pues Manolo va a hacer entrega de un recuerdo, un humilde obsequio. Muchísimas gracias. Sí. Le damos un diploma. Muchas gracias.